Jean-Jacques Rousseau. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió en Ermenonville, Francia, el 2 de julio de 1778 debido a un paro cardíaco. Fue un polímata, escritor, músico, filósofo, botánico y naturista franco-helvético. Fue huérfano a temprana edad. Su madre falleció a los 9 días de dar a luz. Fue criado por su tía y por su padre, un modesto relojero, maestro de baile que tenía poca capacidad y voluntad para educar al pequeño. Rousseau consideró a sus tíos paternos como sus segundos padres, debido a que desde muy pequeño pasó mucho tiempo con ellos y fueron los que lo cuidaron. Rousseau consideró que niñez fue la etapa más feliz e ideal. Cuando Rousseau tenía 10 años 1722, su padre se exilió por una acusación infundada y él quedó al cuidado de su tío Samuel. De este modo Juan Jacobo pasó a vivir en el campo, estudió en una escuela rural y aprendió el arte de la contemplación y amor a la naturaleza. Cuando aprendió a leer, aunque con ciertas dificultades porque no tuvo el modelo adecuado que lo estimulara, sin embargo, cuando aprendió a leer y a escribir y se convirtió en un asiduo lector con hábito propio, desvelándose por las noches frente a la lectura atenta, fluida y habitual. Junto con su primo, Rousseau fue enviado como pupilo a la casa del calvinista Lambertier durante 2 años, 1722 a 1724. A su regreso en 1725, trabajó como aprendiz de relojero y, posteriormente, con un maestro grabador, aunque sin terminar su aprendizaje, con quienes desarrolló la suficiente experiencia para vivir de estos oficios toda su vida. Pasó mucho tiempo deambulando, llegó y se instauró en Nancy, siendo tutelado por Madame de Waurins, una dama ilustrada que le aportó mucho a su educación y en su afición por la música. A ojos de Rousseau, la Madame sería su amante y madre. Ella lo convenció de que se convirtiese al catolicismo. Ya como amante de la baronesa, Jean-Jacques Rousseau se mudó en la residencia de esta en Chambéry e inició un periodo intenso de estudio. Autodidacto, ya que no tuvo educación formal y se formó con una concepción pedagógica libre y espontánea. Era partidario de que los niños se formasen equilibradamente como libre pensador. En 1742 Rousseau partió hacia París, donde presentó a la Academia de las Ciencias un nuevo sistema de notación musical ideado por él, con el que esperaba alcanzar una fama que, sin embargo, tardó en llegar. Él se enamoró de una hermosa modista con la que tuvo 5 hijos y la convenció de entregar a sus hijos en adopción así como iban naciendo. El engaño a las personas diciéndoles que por falta de recursos en los que entregaría, pero al final en su libro, Confesiones Público, que él entregaba a sus hijos porque no quería que ellos crecieran alejados de la nefasta influencia de su familia política. Su fama tocó la puerta gracias a sus aportes a las artes y a las ciencias. Empieza a asistir a eventos importantes sobre música, cultura y artes y tuvo un gran apoyo de enciclopedistas famosos. Pero las exigencias de ellos lo alejaron de su amistad. Él se sintió traicionado, atacado y abandonado, por eso decide alejarse de ellos. Sus obras más reconocidas, donde tuvo muchos aportes acerca de la educación e influencias en lo social: Discurso sobre las ciencias y las artes, 1750. Discurso sobre el origen de las desigualdades entre los hombres, 1755. Carta sobre Providencia, 1756. Contrato social o principio de derecho político, 1962. Emilio o acerca de la educación, 1762. Y Julia o la nueva Oloisa. Las más influyentes fueron el Emilio, que planteó que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, y el contrato social aportó a la sociedad con su famosa frase en la que dice: el hombre nace libre pero en todas partes se encuentra encadenado. Esto influyó mucho en la Revolución Francesa por sus ideas revolucionarias. Estas obras lo volvieron poco querido por sus amigos, por lo cual fue expulsado de Francia. Luego se fue a vivir a Suiza, donde es acogido por Cat, pero tuvo muchos problemas y su casa fue apedreada por una turba de furiosos. Escribió su vida en un libro el cual llamó Confesiones y se dedicó a vivir de sus obras literarias y publicaciones. Su salud se veía quebrantada por enfermedades mentales. Murió el 2 de julio de 1778 a sus 66 años en Ermenonville, Francia, debido a un paro cardíaco. Fundamentos de los pensamientos pedagógicos de Rousseau. Juan Jacobo Rousseau abandera la naturaleza del ser humano y resalta el desarrollo libre del mismo en sus normas, lo que indica que las metodologías educativas no deberían interrumpir en el niño cada una de las expresiones,
impulsos o manifestaciones del querer aprender o explorar su entorno, planteando así un gran respeto por la naturaleza de ser. El pedagogo afirma que la infancia es una etapa fundamental para el desarrollo del niño. Por lo tanto, hay que permitirle la libertad de experimentar el mundo como él lo desee, dejándolo ser lo que es y lo que quiere ser, sin llenarlo de responsabilidades escolares, obligaciones y deberes a una temprana edad. Esto permitiría el libre desarrollo de su personalidad, y afectar el proceso con actividades avanzadas para su edad sería acelerar el proceso natural. Desde muy pequeño se despierta en los niños una gran curiosidad e inquietud por saberlo todo, por investigar y experimentar. Es precisamente en cada una de sus vivencias que se genera el aprendizaje. Por esto para Rousseau es importante que en este aprendizaje se respete la autonomía, diferente al trabajo que realizan las instituciones educativas en su posición de enseñar y que en muchas ocasiones llegan a sobreestimular. Los niños aprenden más fácilmente a través de su autonomía, de sus propios intereses o inclinaciones, más no a través de la carga de instrucciones y orientaciones lógicas que ofrecen los docentes. En cuanto al niño se le respeten sus etapas de aprendizaje y se le permite ser autónomo en la exploración de su medio como lo hemos mencionado anteriormente, resalta un importante componente en su desarrollo. Este es la felicidad, elemento que la educación actual debe tener muy presente involucrando estrategias enfocadas en aprender, más que en enseñar, y así no reprimir los deseos propios de los niños. Y es que la finalidad de la educación debe ser la felicidad. El hombre inteligente debe tener claridad que para alcanzar la felicidad, debe equilibrar sus deseos y sus necesidades. Lo cual indica que la felicidad parte de la sabiduría. Por este motivo para Rousseau una persona dependiente es un hombre débil y un hombre libre es aquel que es dueño de su voluntad. La libertad sin lugar a dudas está unida a la felicidad. También afirma que el aprendizaje real se logra a través de la experiencia. Rousseau representó a través de su naturalismo pedagógico, una corriente de pensamiento que se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. La Ilustración que intentaba dar respuesta a las innumerables cuestiones que nos hacíamos como individuos y como pueblo a través de la razón y el entendimiento. Al proponer Rousseau que al niño debía permitírsele cierto grado de autonomía para que él manifestara sus intereses y desarrollara sus capacidades, Rousseau ponía sobre la mesa al alcance de los niños el conocimiento científico, el aprender a través del hacer, de la curiosidad y de la inquietud intelectual. Un principio fundamental en el pensamiento de Rousseau y que ha influenciado poderosamente las pedagogías actuales es el optimismo que expresa acerca de la naturaleza humana y la visión del proceso educativo del niño como libre desarrollo de esa naturaleza. Al niño no se le debe formar bajo unos parámetros preestablecidos, sino por el contrario permitirle desarrollarse de acuerdo a su naturaleza que es interpretada como bienhechora y bondadosa. La educación debe ponerse al servicio de la naturaleza humana. La educación no debe cambiar lo que la naturaleza ya ha definido. Su tarea es guiar, orientar y canalizar las fuerzas y capacidades del niño para alcance su máximo potencial. Aportes a la educación actual. Sin duda alguna, Rousseau para la educación del siglo XXI ha dejado un gran legado. No obstante, algunos estudiosos de la obra de este autor presentan algunas críticas sobre su pensamiento pedagógico. Bien cierto es que él ha aportado a la educación actual. A continuación, de manera general, se presentan algunos aspectos de ello. Juan Jacobo Rousseau nos habla sobre el optimismo acerca a la naturaleza humana. El hombre es bueno por naturaleza. Y el proceso educativo como desarrollo libre. El niño nace bueno por naturaleza hecho por manos de su creador para hacer una educación solidaria e igualitaria. La sociedad es la que lo corrompe. Este aporte hecho por Juan Jacobo Rousseau es reflejado en la educación actual que considera que el niño es bueno por naturaleza y puede ser educado para bien. No hay que imponerle una educación, no hay que amoldarlo para unos parámetros, determine un estado a lo que él cree. Juan Jacobo Rousseau en su otro aporte dice, no toquen al niño, déjenlo solo, si no lo tocan cuando el niño crezca y como su naturaleza es buena no estará influenciado por el egoísmo y por una sociedad corrupta. Mantendrá su naturaleza intacta, será niño mejor. La interpretación del proceso educativo como desarrollo libre de esa naturaleza, hay libertad para desarrollarse, no hay necesidad que influyan en el aprendizaje del niño. El maestro no debe imponerle sus conocimientos, debemos dejar que el niño descubra su propio proceso de educación, sus propios conocimientos.
Es por eso que en su obra dice que Emilio tiene pocos conocimientos pero son suyos. En la educación actual este aporte es vigente cuando decimos dejemos que el niño descubra, no le imponemos nuestros propios conocimientos. Como maestros estamos formados para facilitar un proceso que permita que el niño descubra sus propios conocimientos, que explore y aprendan según sus experiencias educativas vividas, adquiriendo sus propios conocimientos. La educación debe ponerse al servicio de la naturaleza humana. La educación no está para cambiar lo que Dios creó. No imponerle al niño que sea de una u otra manera, no debemos cambiarlo. El maestro es un guía, no debemos de imponerle sistema ya imperante. La educación en cada niño asume una fisionomía única. Cuando se descubre, cada uno de los niños descubren algo diferente. En virtud que todos somos diferentes, yo soy diferente, no importe cómo me forme, yo voy a ser único. Y que en virtud de ser indianismo individual que no debe ser desviado ni aplastado, ninguna persona externa puede cambiarme, es su deber respetarlo. Según Juan Jacobo Rousseau, la educación primera debe ser meramente negativa. Esta no quiere decir para este autor que sea una educación mala, pues él la interpreta en que el maestro no debe interferir en el proceso de educación del niño. Esto consiste no en enseñar la virtud ni verdad, sino preservar de vicios el corazón y de errores el alma. Somos los maestros desde esta concepción del ginebrino un guía para que no caiga en algo erróneo. En la educación negativa el maestro no hace nada, no le enseña al niño, deja que él lo haga todo. Maestro es un guía, un guía. Si pudiera hacer nada y dejar al niño sano y robusto hasta la edad 12 años sin que supiera distinguir su mano derecha de la izquierda, sin imponerle todos nuestros parámetros, se abrirían los ojos de su entendimiento a la razón, comenzaría a entender y a descubrir cosas. Si no hiciéramos nada al principio, se convertiría en el hombre más sabio. No le demos nada al niño, dejemos que él descubra todo por sí solo. En la actualidad la educación se basa en este aporte porque desde temprana edad el maestro deja que el niño descubra cosas a través de sus conocimientos por medio de la exploración y del contacto con la naturaleza, el medio en el que se desenvuelve y la sociedad en donde se desarrolla. Donde el maestro es el guía para que el niño adquiera conocimientos que lo ayudaran a convertirse en un ser sabio. Educación natural es, según Rousseau, no la basada sobre las formas de la sociedad o sobre las tradiciones de la escuela, sino sobre el conocimiento de la verdadera naturaleza del hombre y, por tanto, sobre una rigurosa investigación acerca de la naturaleza del niño. Este último punto de vista pedagógico, de gran importancia, fue también proclamado modernamente por Locke, en quien Rousseau reconoce, puede decirse, a su único precursor. Según Rousseau, los instintos naturales, las primeras impresiones y los sentimientos y los juicios sencillos y espontáneos que nacen en el hombre en contacto con la naturaleza son la mejor guía de cómo se debe comportar, y configura la enseñanza más preciosa. De ello se deduce que es preciso respetar y promover el desarrollo de tales fenómenos instintivos en el niño, en lugar de reprimirlos con una educación mal entendida. Surge así el concepto de la educación negativa y la polémica contra la educación positiva de sus tiempos, la cual, según el autor, tiende a formar prematuramente la inteligencia y a instruir al niño en los deberes del hombre maduro. Rousseau, en cambio, quiere perfeccionar los órganos del saber antes de suministrarlo directamente, preparar el camino de la razón con un buen ejercicio de los sentidos. La educación negativa no da la virtud, pero protege del vicio, no inculca la verdad, pero preserva del error. Dispone al niño a tomar el camino que le llevará a la verdad, cuando esté en situación de comprenderla, y al bien, cuando haya adquirido la facultad de conocerle y amarle. Principales obras de Rousseau. El Emilio o de la educación. Fuente: http://disgusto/www.uju es/sin educación /figuras pedagogia /0-Juan-Jacobo. El Emilio o de la educación es quizá la obra más conocida de Jean-Jacques Rousseau, y para él la más importante, donde plasma su más fiel principio: el hombre es bueno por naturaleza. Aborda temas políticos, filosóficos, sociales y menciona cómo el individuo puede conservar su bondad mientras participa en una sociedad inevitablemente corrupta. El Emilio propone un sistema educativo que permita al hombre natural convivir con la sociedad corrupta. Juan Jacobo narra en el Emilio cómo educar al ser ideal.
No es una guía detallada, pero da consejos de cómo educar a los niños, y hoy es reconocido como el primer tratado de filosofía de la educación en el mundo occidental. Es una novela pedagógica escrita en 5 libros y es una historia de un personaje imaginario, Emilio, cuya educación queda a cargo de Juan Jacobo Rousseau. En esta se describe el ciclo completo de un niño desde el momento que nace, hasta que es introducido en la sociedad y contrae matrimonio. Juan Jacobo Rousseau divide este libro en 4 etapas. Primera edición de Emilio o de la Educación 1762. A estas afirmaciones de principio sigue la descripción de un ciclo educativo completo, que aparece dividido en 4 periodos. Tales etapas corresponden al desarrollo del cuerpo, de los sentidos, del cerebro y del corazón. De 1 a 5 años, 1 a 5, desarrollo físico del cuerpo, fortificar el cuerpo sin la menor constricción, evitando forzar, en cambio, el desarrollo intelectual y moral del niño. Es una gran desventaja para el poseer más palabras que ideas y saber decir más cosas de las que puede pensar. El segundo periodo de los 5 a los 10 años, el desarrollo de los sentidos por la experiencia que ofrece el mundo externo por el contacto con la naturaleza. Viviendo siempre en el campo, en directo contacto con la naturaleza, se habitúa por sí solo a educar los sentidos y los órganos, a servirse de ellos para satisfacer sus deseos. Se acostumbra a sacar conclusiones justas de las experiencias propias y ejercita así con la mayor rectitud la propia razón, descubriendo por sí solo los principios de todo el saber. Aprender a leer es algo secundario comparado a todo esto. Un niño acostumbrado a interesarse por todo llegará a ello por sí mismo. El educador es solo un guía. Los castigos por las equivocaciones, y por tanto el concepto de lo que no se debe hacer, tienen que nacer de la experiencia directa. Y llegar al tercer periodo, que va hasta los 15 años, la educación intelectual propiamente dicha, el niño se ha convertido en un sagaz observador, en un ser lleno de vida capacitado para extraer sus propias conclusiones y aprender por sí solo. Puede parecer ignorante, pero su natural viveza, favorecida y guiada, le permitirá instruirse con rapidez. También entonces precisa pocos libros, muy recomendado es el Robinson Crusoe, y mucha práctica. El deseo de saber es natural en él y ha de tratar de satisfacerlo, no de hacer un buen papel con un cúmulo de nociones mecánicamente adquiridas. Al estudio de las ciencias naturales, que incluyen la geografía y las matemáticas, ha de acompañarse la enseñanza de un oficio manual. Rousseau sugiere el arte del ebanista. En este punto, a los 15 años, acaba el curso ordinario de la educación. Y el cuarto periodo, que va hasta los 20 años, educación moral y religiosa a los 20 años. Pero en un sentido estricto es aquí cuando debería empezar. Mientras el hombre solo conoce la propia existencia física, debería estudiar únicamente las propias relaciones con las cosas. Cuando empieza a darse cuenta de su propia existencia moral, entonces debería investigar sus relaciones con la humanidad. Esta es, de hecho, la verdadera ocupación de toda su vida, a partir del periodo al que acabamos de llegar. Dicha educación será, pues, preferentemente moral y religiosa. El sentido religioso de la vida se desarrolla naturalmente en el jovencito con la observación de la naturaleza. Es célebre el episodio en que Emilio se arrodilla ante el sol, sintiendo surgir en su interior una espontánea actitud de adoración por el Creador. Entretanto, el sano conocimiento de sí mismo le ha dispuesto a conocer a sus semejantes, y el amor hacia sí se ha convertido en amor al prójimo.